Hola innovadores, en este vídeo seguimos hablando de mi nuevo monitor interactivo de Wacom, la Wacom One. Mirad porque la tengo aquí ya preparada. Así que es cuestión de ponerse manos a la obra. En el vídeo anterior hice el unboxing, es decir, destapé este fantástico monitor interactivo. Pudisteis ver mis impresiones y cómo empezaba a utilizarlo para preparar mis clases, para preparar todo el material que hago para mis alumnos y también para poder mantener clases online si lo necesito. Te dejo el vídeo por aquí arriba. Ya sabéis que Google Meet está cambiando mucho últimamente, está mejorando muchísimo. Os dejo por aquí arriba un tutorial de la nueva versión de Google Meet completamente gratis y hoy os voy a enseñar cómo hago mis videollamadas a través de Google Meet con la Wacom One para llevar mis reuniones y mis clases a otro nivel. ¿Estáis preparados? Pues ¡vamos allá! Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es entrar a Google Meet. Ya sabéis mi atajo favorito, que es meet.new. Bueno, quito a mi hermano gemelo. Bien, y aquí estamos, como en casa, y con esta nueva apariencia que muchos me habéis contado que ya os ha llegado. Claro que sí, es que todo llega, no os preocupéis. Bueno, pues mirad porque en vuestro sistema operativo, en mi caso estoy utilizando Mac, pero también lo podéis configurar en Windows o en Chromebook, que la Wacom One es compatible con los Chromebooks. Bien, pues tenemos la opción dentro de pantallas en establecer si queremos, mirad aquí abajo, duplicar pantalla, es decir, estar viendo en el monitor interactivo, en la Wacom One, lo mismo que estoy viendo en la pantalla de mi ordenador, o bien, si desmarco esta casilla, que una pantalla sea la extensión o la ampliación de otra. Es decir, esta sería la pantalla principal, la del ordenador, y al lado tengo más parte de mi escritorio. Es decir, que si estoy por aquí y me desplazo hacia la derecha, estoy utilizando mi Wacom One. Esto es fantástico porque consigo más espacio de pantalla y de hecho yo puedo coger esta y moverla arriba de mi pantalla principal a la izquierda o, como yo voy a hacer, como tengo yo en estos momentos, debajo de la pantalla principal, pues hago clic y arrastro. Aquí tengo el trípode para poder grabar al mismo tiempo también y que podáis ver ahora la Wacom One. Me voy a más opciones y voy a añadir una pizarra de Jamboard a la reunión de Google Meet. Vamos a empezar una pizarra nueva. Se está creando la Jam. Aquí la tengo y mirad porque voy a coger esta pestaña y la voy a arrastrar. ¿Veis? Aquí aparece. Pues ya está, ya la tengo. Voy a maximizar. Y mirad porque de esta forma yo puedo estar, mirad, aquí arriba. Hola, estoy en mi videollamada de Google Meet con mis alumnos y al mismo tiempo aquí abajo tengo la pizarra con la que voy a explicar a mis alumnos o en la que voy a ver cómo ellos están trabajando. Esto es fantástico, tener estos dos espacios. Por una parte el espacio de presentación del vídeo y por otra parte el espacio de presentación visual, creativo. Bueno, y por aquí pues ya sabéis, podemos hacer virguerías, lo que queráis. Por ejemplo, vamos a cambiar el fondo, podemos poner el fondo que queramos, incluso, bueno, pues buscar una imagen de internet. Vamos a buscar de imágenes de Google, escribimos, por ejemplo, molécula, vamos a escoger una de ellas. Y aquí la tenemos en nuestro fondo. Ahora nosotros podemos cambiar de herramienta, por ejemplo, vamos a poner esta herramienta y podemos empezar a hacer pues cualquier tipo de anotación, de señalar, por ejemplo, pues podemos poner aquí una flecha, podemos cambiar de color y de herramienta y rodear un átomo. Podemos, por ejemplo, simular un enlace, borrar, por supuesto, si nos hemos equivocado, insertar una nota adhesiva. Insertar una figura geométrica, por ejemplo, a modo de átomos en este caso, imaginad. Y los alumnos me están viendo a mí y me están oyendo, pero también están viendo esta pantalla, esta pizarra compartida. Vamos a cambiar de marco. Fijaos porque en todo momento tenemos aquí el chat disponible y no lo pierdo de vista. Estoy explicando mis contenidos, pero siempre estoy viendo el chat o estoy viendo a mis alumnos. Venga, vamos a invitar a un alumno a esta videollamada. Venga, voy a compartir pantalla, comparto la Jam
Y aquí tenemos, estaría el profesor, estarían los alumnos y estaría al mismo tiempo esa jam. Podemos explicar cualquier contenido de forma muy sencilla y con la potencia de escribir a mano. Por ejemplo, una descomposición de un número en factores primos, 24. ¿Veis qué trazo más fluido y más sencillo? Es divisible entre 2, 24 entre 2 son 12, divisible entre 2, 12 entre 2 son 6, divisible entre 2, 6 entre 2 son 3, divisible entre 3 y sobran 1. 24 es igual a 2 al cubo por 3. ¿Veis? Muy rápido, muy sencillo, muy intuitivo, muy natural. Una forma muy sencilla para que nuestros alumnos puedan seguir nuestras clases con atención. Por supuesto que podemos hacer nuestras explicaciones muy ricas, muy dinámicas y creativas. Recordad que podemos pintar con el pincel de forma muy interesante. Vamos a pintar las hojas de esta planta de color verde. Imaginad, por ejemplo, por aquí un volcán. Y va cayendo la lava. O imaginar, por ejemplo, aquí un corazón. Y todo lo están siguiendo nuestros alumnos en pantalla. Bueno, ya habéis visto lo fácil, lo cómodo, lo natural, lo potente que es llevar a cabo nuestras videollamadas de Google Meet con la Wacom One. Para mí ha sido un gran descubrimiento, tengo mucho más espacio en pantalla, puedo estar viendo varias cosas al mismo tiempo, sin perder de vista las caras de mis alumnos, sin dejar de ver el chat para que no se me escape ninguna pregunta y siempre viendo la pizarra, lo que estoy presentando. Pero podría estar presentando cualquier otro contenido, un vídeo de YouTube, un documento, una presentación de Google, pero está claro que Jamboard se lleva la palma en cuanto a creación de contenidos a mano, porque es una pizarra, como si estuviéramos en clase presencialmente. El lápiz me da la comodidad de explicar los contenidos como si lo hiciera en una hoja, en papel, así que puedo dibujar mejor las formas, las letras y las anotaciones de todo lo que necesite hacer en pantalla sin jugármela con el cursor, con el ratón. También podéis duplicar las pantallas de manera que estéis viendo en vuestra Wacom One lo mismo que veis en pantalla. Os lo dejo a vuestra elección, pero a mí me funciona muy bien este método. Os dejo otros vídeos que tengo para que aprendáis a cambiar el fondo, vuestro fondo en vuestras llamadas de Google Meet, incluso añadir vídeos de fondo, crear grupos de trabajo para que vuestros alumnos trabajen unos con otros, añadir encuestas, preguntas y respuestas, deshabilitar el chat, no permitir que nadie pueda compartir su pantalla. Hay un montón de opciones que podéis utilizar para mejorar vuestras videollamadas. Espero que este vídeo os haya gustado. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, que la innovación os acompañe.